Pablo apela a César. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante la contra de Pablo y le rogaron, pudiendo contra él, como gracia, y le hicieron traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, diciendo conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vinieron a Casares el siguiente día, y se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchos y graves acusaciones, los cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado a César, irás. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. Así que, viendo venido ellos junto acá sin ningún dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado con estas cosas, mas como Pablo apeló para que no le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que las custodiasen hasta que le viniera yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera ir a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo irás. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando a la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey de Agripa, a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto a los cuales toda la multitud y los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallado
que hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar a los cargos que ya en su contra. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde muy joven, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más riesgosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa de que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas lo forcé y blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta que las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, cuando me rodeaba a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te has de dar dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero levantándote y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
perseveré hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, es el excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraban aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Campaña Augusta, y embarcándonos en una nave adramitina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, los permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento desde Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya por el Yuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al noreste de sudeste, e invernar ahí. La tempestad en el mar, y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón,
y siendo arrebatada la nave y no pudieron tomar proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a borde, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas, quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los parejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, habernos ido y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no había ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en algunas islas. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marinos sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazadas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas para la popa, y ansiaban que se hiciese el día. Entonces los marinos procuraron ir a la nave y echaron el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comienzan a amanecer, Pablo exhorta a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que valéis, y permaneceréis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun caballo de la cabeza de ninguno de vosotros parecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo el día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, y la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, les dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izadas al viento la vela de proa, infilaron hacia la playa, pero dando a un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los
que pusieran a nadar, se echaron los primeros y salieran a tierra, y los demás, y la demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo en la isla de Malta. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con muy poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas y echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano. Cuando la naturaleza vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre, principalmente de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave Alejandría que había invernado en la isla, lo cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracausa, estuvimos así 3 días. De allí, costando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos a la segundo día de Putuleo, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y de las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndose examinado, me querían soltar por no haber en ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os ha llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayas denunciado a hablar algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta notorio que en todas partes se habla contra ella.
Y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y los cuales le declaraban y les testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoseles cerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos se asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pensamientos de sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, que se conviertan y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos irán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.